la lección. Entonces, ok, estoy grabándolo. Entonces, pues la pregunta de repaso es, ¿cuáles cosas harías si vayas a una iglesia nueva y escucharas enseñanzas que te parecen extrañas? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Virginia, ¿me puedes escuchar? Ah, segundo, regresaste. Edilio, ¿qué dices? Sí, ¿Por qué se primeramente, fue? Oh, lo siento. ¿perdón? Sí, sí, adelante. Sí. Bueno, yo, si voy a una iglesia, si yo escucho una enseñanza que no está acorde a lo que yo creo, Ujú. primeramente yo no iría, ¿no? Ujú. Porque, porque al mirar la palabra de Dios, no hay enseñanza bíblica. Ujú, ujú. La parte clave de tu respuesta es, si no hay en la palabra, si no está en la palabra, Ah, entonces, pues, es una enseñanza no bíblica. sí. ¿Tienes algo para añadir, segundo? Bueno, yo entendiendo en eso, cuando no es parte de cuando no habla de la Biblia, cuando no está bajo la palabra de Dios, uno puede ver a través del Espíritu Santo, puede hacer discernimiento. Ujú, Aquella ujú, persona está ujú. predicando de la palabra o está fuera de la palabra. Sí, sí. Entonces, como dice la Biblia, falso profeta vendrá, dice, pero nosotros como Dios ya nos enseñó cómo debemos poder discernir, hacer discernimiento de la palabra de Dios. Sí, 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 exactamente. Y el Espíritu Santo trabaja por la palabra. La palabra es su herramienta. Ujú. Sí, sí, exactamente. Entonces, voy a cambiar la pregunta un poquito y va a decir, una palabra cambié. ¿Cuáles cosas harías si vayas a una iglesia nueva y escucharas enseñanzas que te parecen buenas? Virginia, ¿me puedes escuchar? ¿Quieres contestar? Pues tal vez. Sí, sí. Está bien, adelante. Ok. Pues, Edilio, segundo, ¿tiene una respuesta? Oh, Bueno, bueno, yo viendo en eso entendería cuando voy a una iglesia nueva, escuchar a la palabra, que sea bajo la palabra, como dice, a través de discernimiento de la palabra, sí, si está la prédica, la enseñanza conforme a la palabra, sí, lo recibiría y lo guardaría la palabra. sí, sí. Excelente. Me encanta tu respuesta porque tienes el fundamento de la Biblia. Hay dos maneras de mirar esta pregunta. La primera es que, pues, obviamente estás estudiando la Biblia y aprendiendo más y más y comparando las enseñanzas con la Biblia. Entonces, tú sabes lo que es bueno. Tú sabes lo que es bueno desde la Biblia, obviamente. Entonces, pues una iglesia que está enseñando las enseñanzas buenas, yo quiero ir, yo quiero escuchar más. La otra Ujú. manera de escuchar o entender esta pregunta es, pues, desde la primera de Timoteo 4:3. Y dice así, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelarías
que quieren oír. Entonces, a veces tenemos que tener cuidado con nuestra naturaleza pecaminosa, porque, yo quiero hacer algo para mi salvación. Pues esto es nuestra naturaleza pecaminosa hablando, y esto no está bien. Entonces, tal vez tenemos que tener cuidado con nuestra naturaleza pecaminosa, pero obviamente checamos lo que estamos escuchando con la Biblia, como segundo dijo muy, muy bien. ¿Me hago entender? Sí, Okay. ¿Una pregunta hasta aquí? No, está bien, pastor. Ok, gracias. Ok, entonces seguimos con la suficiencia de las escrituras. Y yo creería en Dios, sí, pues a veces escuchamos a la gente diciendo esto. Yo creería en Dios, sí. ¿Y cómo terminan esta frase? Pues hagamos una lista de cosas. yo creo. Pastor, Sí. ¿podría repetir lo que dijo? Porque no sé cómo que se fue señal, no se escuchó bien la pregunta. Está bien. Pues algunas personas, la gente a veces dice esta frase. Yo creería en Dios, sí. ¿Y cómo terminan la frase? Pastor, Sí. si me sanara de la enfermedad que tengo, Ujú. Sí, sí. Eh, Ok. Sí. de la pros- Si Dios me sana, voy a creer en Dios. Voy a creer en Él. ¿O qué más dicen? A veces. y Un también buen... podría ser, ¿no? Si me ayuda en mis necesidades, Ujú. Sí, eh, sí. me- Si me sí, haces muy rico, ah, Dios. Si me permitas que consiguiera a la mujer que quiero o también algo así. cuando dice, si Dios me sanara mi enfermedad, yo Sí, le sí. creo, dice. Ujú, ujú, ujú. Exactamente. Entonces, personas tratan de hacer un trato con Dios o algo así. Pero vamos a leer Lucas 16 para entender un poco más de lo que la Biblia dice sobre la suficiencia de la escritura. Y dice así, pues, segundo, ¿quiere leer la historia para nosotros, por favor? Amén. Lucas 19. Sí, sí, pues, 16. 16, Sí. empezando con el versículo 19. A ver. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tenía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico, hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Ok, gracias. Voy a continuar con la siguiente y dice así, resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó, Padre Abraham, ten compasión de mí, manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego.
Pero Abraham le contestó, hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió, entonces te ruego, padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo, si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. La palabra de Dios. ¿Han escuchado esta Amén. historia antes? Sí, Sí. Pues hubo un detalle o algo nuevo que llamó tu atención. bueno, ahí nos enseña cuando el juego, cuando el diablo le tocó en los bienes y después cuando subió al cielo dijo a Dios, quiero tocar en vida de él, pero él nunca renegó de clamar a Dios y empezó a dar gracias a Dios a pesar de que estaba en situaciones que tenía enfermedad, pero él nunca dejó de confiar, dijo, nací desnudo, así mismo he de morir, o sea que él Sí, siempre confiaba en el Señor, en sí. Dios. Estás Eso me, recordando la historia de Job. Sí. Entonces, una pregunta sobre la historia. Edilio. Sí, pastor. Perdón. Ahí yo veo el tema que estamos estudiando, ¿no? La Lázaro, suficiencia de la palabra, de la Biblia. Sí. Bueno, ahí yo veo que Abraham, no, perdón, el rico estaba pidiendo a Abraham que hiciera un milagro, que un muerto viniera Ajá. a donde están sus hermanos para que ellos vieran, ¿no? Que un muerto vivir, entonces pensaba que sus hermanos podían arrepentirse y no venir donde él está. Pero sabemos que, como la pregunta que hiciste antes, que por las milagros, por las cosas que vemos, no podemos, como te digo, no nos salva. Sí. No, la palabra de Dios solamente nos habla de las obras que él hizo, Dios por medio de Cristo. Ese es suficiente para nuestra salvación. Sí, gracias, Edilio. Un comentario muy sabio. Virginia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Pues, ¿has escuchado esta historia antes? Sí, se le he escuchado. Sí, pues... Pero aquí vemos que él no va al infierno, como se dicen, por ser rico, sino por el mismo que él tenía. Pues, de hecho, tenemos una pregunta así. Evalúen. Jesús nos deja en claro que los ricos se van al infierno y los pobres van al cielo. Pues continúa su respuesta muy buena. Por favor, Virginia.
Claro, él por no, como se dicen, por el egoísmo que él tenía, como se dicen, Mm, como se dicen, de no darle incluso hasta de un alimento a Lázaro cuando le pedía. ujú. Entonces, ¿por qué fue al infierno? De mi manera de pensar, yo pienso por dos cosas. Por el egoísmo de que él mantenía al no darle, como se dicen, de comer a Lázaro cuando le pidió, como se dicen, como mendigo que él estaba, Ujú, y por el que él mantenía sus riquezas, o sea, mm, por ser rico y por el ser egoísta. ujú, ujú. Sí, sí, estoy de acuerdo. Esto definitivamente es parte de la respuesta, pero yo quiero mostrarles un paisaje de la Biblia que viene de Marcos 16, que nos dice una vista un poco más amplia de la situación. Dice así, Virginia, ¿puede leer este para nosotros? Marcos 16:16. Ujú. Ya un momento. A ver, dice aquí en la palabra de Dios, 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ok, entonces, según este versículo, ¿por qué fue al infierno el rico? Porque no creía a Dios, Sí. porque no creía, no escuchaba la palabra de Dios. Ujú, Él mejor puso la mirada en cosas de riqueza, en la fiesta. Él tenía ese sentido y ujú, no quería escuchar la palabra de Dios y él solamente pensaba tener la salvación con su riqueza, con sus bienes que tiene, ¿no? Y ujú. entonces, como el Lázaro creía a Dios, practicaba la palabra de Dios, a la obediencia de la palabra de Dios, él estaba. Entonces, cuando él murió, llevó los ángeles donde estaba el padre Abraham. Ujú, ujú. Sí, estoy de acuerdo, pero cuidado un poquito, segundo, porque este versículo dice que, pues, si cree, va al cielo. Si no cree, Ujú. va al infierno. Y estás añadiendo un poco cuando dices, oh, pues por su creencia y obediencia y escuchar la palabra y ponerla en práctica. Son cosas buenas, pero no son las razones por las cuales vamos al cielo. Solamente vamos al cielo mediante la fe en Cristo Jesús. No es A por. través del bautizo. Sí, no, pues el bautizo es algo que Dios usa para darnos la fe. Ajá. A Mm, través de creer y a través de tener fe, ¿no es cierto, pastor? sí, sí, exactamente. Ah, la fe es como el tubo. Dios nos Ujú. da el tubo para recibir las bendiciones del cielo, del perdón de los pecados, de la vida eterna. Y pues Virginia, estás correcto también, porque pues si no tenemos la fe, los pecados pegan, Claro. se quedan con nosotros. No recibimos el perdón de los pecados cuando no tenemos la fe, porque no tenemos el tubo, la fe, para recibir la bendición del perdón de los pecados. Pero necesitamos reconocer que la única razón por la que una persona va a un infierno es por no No creer, creer. no Y creer. la única razón que vamos al cielo es mediante la fe que Dios nos da como un regalo. Una- Ujú. es un punto muy clave, entonces yo quiero explicarlo bien. ¿Tienen una pregunta sobre este asunto? No. Ok, excelente. Entonces,
regresamos a Lucas capítulo 16. Y de hecho, y la pregunta es, ¿cuáles son los mensajes que Dios quiere que aprendamos del último versículo? Voy a regresar al último versículo. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que Dios quiere que aprendamos? Y dice así, Abraham le dijo, si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Entonces, ¿cuáles lecciones podemos aprender de este versículo? Bueno, ahí he aprendido hablando, hablando a la personalidad, hablando ahora en el mundo actual. Hay personas que no creen sobre que está predicando, sobre que está dando la palabra. Ellos no creen, ¿no? Entonces, asimismo fue el hombre rico cuando él estaba en el infierno, Ujú. cuando dijo, Padre Abraham, mande a Lázaro que vaya a avisar a mis hermanos que no venga a este lugar. Pero Padre Abraham dijo que ahí tiene Moisés, ahí tiene los profetas, así sea, no creían, no creían, no recibieron la palabra de Dios. Entonces, peor de gana, si mandamos a Lázaro, no van a creer. Entonces, Ujú. así, hablando a personalidad, ahora, mundo actual, hay así las personas que no creen la palabra Sí, sí. y así hay pastores, hay evangelistas que predican, la gente no creen. Ujú. Eso he visto en esa enseñanza que veo que hay realidad en este mundo actual también, pastor. Sí, sí, estoy de acuerdo. Gracias. ¿Tiene algo para añadir, Virginia? No, Ok. Sí, Edilio. Pastor, Sí, no, la pregunta, no, tu pregunta que hiciste, sí. es que tenemos que hablar a la gente, testificar la Mm, palabra de Dios a otra persona. sí, sí. Eso es lo que Abraham le está diciendo a- al hombre rico, ¿no? Sí, dos puntos muy buenos, gracias. Segundo, dijo sobre la importancia de la palabra, que tenemos que creer la palabra Mm. es suficiente para nosotros. Y Edilio dijo la segunda parte, que pues si tenemos la riqueza de la palabra, tenemos que llevarla a otras personas, tenemos que decirla, porque tenemos lo que nos da la vida. Sí, gracias. Ok, llegamos a la sección de consolidar y en una sola frase, en pocas palabras, ¿de qué se trata la historia? Yo sé que hay muchas cosas que aprendemos en la historia, pero si tratamos de hacerlo en una sola oración, ¿cómo, cómo lo dicen? La historia se trata de dos hombres. Mm, sí, sí, de dos hombres y ¿qué más? Uno era rico y otro era mendigo. Ok, buenas descripciones. ¿Y qué es el punto de la Los, historia? los dos se murieron Sí, oh, y el bueno, otro sí, se fue al cielo y el otro se fue al infierno. sí. Estamos hablando de los destinos de los seres Ah, humanos, sí. ¿no? Ah, Las dos, cuando una persona se muera, va al cielo o va al infierno. No hay tanque especial, no hay purgatorio, no, no, no. Dos lugares, dos destinos. Y como vemos en el versículo de Marcos 16:16, pues solamente por la fe vamos al cielo. Sí, gracias.
Entonces, pensando en la segunda pregunta, y esto, pues, hacemos estas 5 preguntas para meditar en la palabra un poco más, para profundizarla en nuestra vida, para aplicarla a nuestra vida. Entonces, esta pregunta es un poco más personal, pero es muy importante que pensamos en las respuestas. ¿Y qué pecado me enseña a confesar esta historia? Y esta pregunta se trata de la ley de Dios. ¿Qué pecado? Y puede ser varios pecados. Pastor, para mí sería que yo he dejado de leer la Biblia. Ah, Yo no estudio la Biblia muy seguido. sí, sí. Yo no oro a Dios. Y además también veo mi pecado, que yo no estoy testificando lo que Dios me ha hecho Sí, en mi sí, vida personal a otra persona para que sea bendecido también como yo. Soy como egoísta, ¿no? No sí, quiero nada más mi bendición para mí solo. Tengo que también pensar otros hermanos, otra persona, para que sea bendecido como yo en sí, mi vida espiritual. sí. Gracias. Mm. Escucho 2 cosas. Primero, cuando despreciamos la palabra de Dios, que realmente es, Ay, y ya voy, también ya voy. cuando fallamos a compartir Sube, la ya. palabra a los demás por ser No, egoístas, ya por sube. ser Es que ya está egocentrísticos, como apagado, usted pero dijo. ya sube. Segundo, ¿tiene algo para añadir? ¿Una perspectiva distinta o algo? Bueno, ahí, bueno, en esa parte yo entiendo eh, poder pedir perdón, la ley que no estamos cumpliendo, como dice la palabra de Dios, como Jesucristo ordenó evangelizar, llevar el evangelio, predicar las palabras de Dios. Sí, sí, A veces, como humanos, no hemos hecho eso. Bueno, estamos en ese proceso, dando gracias a Dios, estamos en ese proceso, pero hay muchas cosas del pecado en humanidad que tenemos nosotros. ujú, Por todos los pecados que tenemos que pedir perdón a Dios y vivir rectificando nuestras vidas, como dice la palabra, vivir en santidad y conforme a lo que enseña la ley de la palabra de Dios y caminar y practicar la palabra y para no caer en el pecado, pastor. sí, sí, pues, y cada día cuando vemos la ley de Dios, como dijimos, eh, pues, jueves anterior, la ley de Dios es como un espejo. Y Ujú, pues Dios dice, oh, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Ok, ujú, entonces tenemos una lista larga de qué haceres de Dios mismo. Y cuando leemos o vemos la lista, oh no, fallé, 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 fallé. Oh no. Y pues la ley nos hace triste. La ley nos muestra que necesitamos a un Salvador. No ujú, podemos salvarnos por la ley, como como Romanos dice, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Y gracias. ujú. ¿Tiene algo para añadir, Virginia? Bueno, creo yo que como vemos claramente la palabra aquí de Dios que dice de que Lázaro era una persona, como se dice, uno se fue al infierno, el otro se fue, pero como se dice, el uno quizás el uno que se fue al infierno por falta de fe, Mm, porque él ujú, no creyó, como se dice, en las cosas de Dios. ajá, Y fue una persona muy dura de corazón, mm, ujú, egoísta, y muchas veces, como se dice, ahora en el mundo actual en el que vivimos, el mundo está lleno de mucho egoísmo. mm, ujú, Aún nosotros siendo unas personas cristianas nos dejamos muchas veces que cuando más Dios nos bendice, muchas sí, veces más egoístas somos.
Oh, sí, sí, la riqueza puede ser una tentación muy, muy Exacto, sí, dura, fuerte. sí, Sí, exactamente. Y vemos este pecado en nuestros corazones también, no claro, solamente en el claro, mundo, están aquí, en mí. claro, Sí. Ujú. sí. Pues, gracias por sus respuestas. Y la tercera pregunta, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia, el Evangelio? Primero vemos nuestro pecado, vemos nuestra necesidad, pero ahora buscamos en la palabra, específicamente en esta historia, donde vemos el amor de Dios en esta historia. Cuando Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, Sí, sí, exactamente. ¿Qué hacemos con nuestro pecado? Pues llevamos nuestros pecados a Jesucristo porque ujú, Cristo murió en la cruz mm, por nuestras ah, pecado. maldades y nuestros pecados. Exactamente. Ujú, Y pensando específicamente en esta historia, pues esta historia no se trata de la crucifixión de Jesucristo. Se trata de otras cosas. Entonces, pues obviamente la cruz de Cristo es el corazón del Evangelio, pero hay ujú, otras buenas nuevas que se trata de este corazón. ¿Y qué ujú. vemos en esta historia? Pastor, Sí, bien, yo veo el amor de Dios en esta historia. Cuando Abraham le dice que, que tiene Moisés y los... sí, entonces yo veo que está diciendo en la palabra de Dios, vemos, tenemos que estudiar, leer la palabra de Dios. Ahí veo el amor de Dios ajá, hacia su Hijo. Me enseña cómo Cristo nos salva, sí, nos limpia el pecado y nos llena, nos da fuerza en la fe para creer en la obra de Dios que Cristo hizo en la cruz. sí. Y esta respuesta, gracias por su respuesta, es la conexión con la respuesta de segundo, Mm. porque segundo, obviamente, Sí, pues tú obviamente sabes el Evangelio, que Cristo murió en la cruz, pero ¿cómo lo sabes? Lo sabes de la palabra de Dios, ¿no? sí. Sí, entonces en la palabra de Dios tenemos todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación. No hay una parte ah, echada o perdida, que, oh no, no sabemos cómo ser salvados. No, todo está en la Biblia, todo está en Moisés y los profetas y ahora tenemos el Nuevo Testamento, todo está allá. La suficiencia de las escrituras. Ujú. Amén. Sí, y también vemos algunos fragmentos del Evangelio. Pues Lázaro murió. Pues en esta vida Lázaro sufrió mucho. Él tenía Ujú, llagas y los perros lamían las llagas y sufrió mucho. Pero hay un fin del sufrimiento. Él murió y se fue al cielo. Y nosotros también en nuestra vida vamos a tener problemas, vamos a tener enfermedades, vamos a tener muchas tristezas, pero por causa de Cristo hay un fin. Hay un fin de todas las lágrimas en el mundo. Hay un fin porque ujú, Cristo nos salvó. Y, esto es un fragmento, una perspectiva del Evangelio también. Una pregunta hasta aquí. ¿Ok?
Seguimos. Entonces, la segunda pregunta nos dice el pecado, la ley, pues somos pecadores. La tercera pregunta, somos salvados, Dios nos ama. Mira todas estas cosas en la Biblia. Estamos muy contentos. Y ahora, la pregunta 4 nos dice, ok, hora de gratitud, ahora que Cristo me salvó, yo quiero hacer algo. Y entonces, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Oración y acción. Bueno, yo entiendo en lo que dice eso. Seguir más en la palabra de Dios Ujú. y caminar conforme la enseñanza, lo que dice la palabra del Señor, y a medio de oración, en medio de ayuno, en medio de... bueno, es algo así, yo entiendo, pastor. Sí, sí, exactamente. Am, si la Biblia tiene todo lo que necesitamos para la salvación, Ujú, queremos leerlo y queremos que Dios nos ayude a leerlo ujú. más lealmente y más fielmente. Ujú, ujú. ¿Tienen algo para añadir, Edilio o Virginia? Sí, pastor. Sí, Yo pediría a Dios que me fortaleciera mi fe en Él sí, y pedir al Espíritu Santo que me dé fuerza para no plaquearme las cosas que Él me está demandando. sí, sí. Quemar el Evangelio y estudiar la palabra de Dios. Ujú, ujú. Y así yo pediría en mis oraciones y en mis acciones, ¿no? Enseña a Dios. Así es, pastor. Gracias, gracias. Virginia, Bueno, pues yo aquí veo así mismo, como les digo, que nosotros tenemos que, lo vemos como Lázaro, sufrió, como se dice, ujú, con las enfermedades, las llagas que él tenía, que incluso los perros le lamían, dice en su palabra, ujú, pero él nunca perdió la fe. mm, Entonces, nosotros lo que como cristianos aquí en la tierra, como se dicen que estamos, tenemos que primeramente llenarnos de la palabra, porque la sí, palabra nos da sabiduría, conocimiento, y a la vez ella nos renueva cada día a mantenernos en esa fe. sí, sí, Cuando vengan exactamente. las pruebas, las adversidades, simplemente, como se dicen, aprender a mantenernos en la fe y tener la mirada siempre puesta en Cristo. Lo dijiste muy bien y me, me hiciste ah, recordar un paisaje de Romanos que dice, la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, si queremos la fe, pues leamos la Biblia porque por Claro. medio de la palabra Dios nos da la fe. Gracias por sus respuestas. Gracias, gracias. Y la quinta pregunta es, ¿con quién voy a compartir este mensaje? Y como segundo, Edilio dijeron al principio de la clase, queremos compartir la palabra. Pues ahora podemos hacer algunos planes para compartirla o estrategias. Entonces, obviamente podemos decir, queremos compartir este mensaje a todo el mundo, pero específicamente en cuáles situaciones o en cuáles conversaciones podemos usar esta historia. Bueno, pastor, bueno, en esa parte, nosotros aquí en mi hogar, en mi casa, Ujú, he hecho una estrategia, hacer una reunión a la familia, ujú, poder compartir la palabra del Señor y ellos que reciban la palabra y sepan la verdad. ujú. Estamos haciendo como una célula aquí en la casa a Ah, las personas que son en converso. Entonces, estamos aquí compartiendo la palabra y estamos empezando así con ese método
de entrar con la palabra a otros vecinos, a otra familia y poder ganar almas para Cristo. Excelente. Cristo dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allá estoy en medio de, de ellos. Entonces, ustedes están haciéndolo en la casa. Ah, qué bien. Ujú. Qué Eso hago los días jueves a las 7 de la noche, hacemos esa célula aquí en mi hogar. Excelente. Ajá. Pastor, Sí. bueno, la pregunta que tú estás haciendo, ¿no? Yo compartiría este mensaje de la historia a los que están enfermos. Hay enfermedades terminales en los hospitales, ¿no? Que están sufriendo. Compartir ese mensaje, que no es el fin, Sí. es el hablar de Cristo, que es nuestro Salvador. Hablarías con estas personas, llevar el mensaje de eso, de Sí. ese pastor. No queremos olvidar la cosa más importante de la historia, Jesucristo. Sí, sí. Sí, excelente. Gracias por sus respuestas. ¿Alguien más? Oh, Virginia. Bueno, pues creo yo que, como dicen los hermanos, asimismo, nosotros somos llamados a predicar la palabra de Dios aquí en la tierra, porque como dice la palabra mismo, es un mandamiento o una ordenanza de Dios, dice ir y predicar. Como se dice, nosotros tenemos aquí que cumplir, como se dice, una función de como cristianos, hijos de Dios, predicarle la palabra. No Sí. solamente en células, precisamente, o apacentarnos nosotros mismos. No, nosotros tenemos que predicarle cuando sea en una enfermedad a una persona, o aún hasta nuestros propios familiares en el hogar donde nosotros vivimos, Sí. porque muchas veces nosotros en el hogar mismo, muchas veces hay personas que son inconversas, no conocen de la palabra de Dios. Entonces es ahí donde nosotros somos llamados a predicar la palabra de Dios. Pero para eso tenemos que tener conocimiento y sabiduría, primeramente pidiéndole a Dios para poder hablar de su palabra. Sí, que Dios nos ayude en cada situación, en cada ocasión que nos dé para predicar, para compartir la palabra de Dios. Gracias. Entonces, la tarea fue, pues, los versículos claves, Romanos 3:20 y 1:16 a 17. ¿Alguien puede compartir estos versículos a nosotros por memoria o leerlos? Está bien. Los tengo aquí en la pantalla también. Romanos 3:20. Sí. Dice en su palabra, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sí. ¿Qué aprendemos de la ley en este versículo, Virginia? O sea, ya no, por medio de la ley, o sea que nosotros tenemos conocimiento ya de la palabra. Sí. Y ya no podemos, como se dice, tener o tratar de encubrir nuestras faltas ni nuestros errores, porque ya tenemos conocimiento de las obras de la ley. Como dice, y ningún ser humano será justificado delante de él. O sea que no va a haber justificación alguna para nosotros. Si ¿Por cuál medio? ¿Usando qué? La ley. La ley, sí, exactamente. la palabra de Dios. Sí, la ley, si ustedes pueden ver la imagen en mi pantalla que estoy compartiendo, es un espejo. Esto es muy importante recordar que un espejo nos muestra nuestra cara. Entonces, si tengo
o un poco de tinto aquí o algo así, o una marca en mi frente. Oh, no, tengo una marca en mi frente, pero solamente nos da sabiduría, nos da conocimiento de lo que está en nosotros, pero no puede salvarnos la ley. Sí. Ujú. Y otro versículo es de Romanos y nos dice sobre el Evangelio. ¿Alguien Dice puede? la verdad. Adelante, segundo. A ver, la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, lo cual es por fe del principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Sí, no somos salvados por nuestras buenas obras, somos salvados mediante la fe en Cristo Jesús. Somos salvados por la gracia de Dios. No está, no es por algo que está en nosotros. No, 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 no. Y pues estas son las dos enseñanzas, las grandes enseñanzas de la Biblia. Entonces, cuando leemos la Biblia, queremos pensar, ok, ¿esto es ley o esto es evangelio? Entonces, siempre está las dos enseñanzas. Necesitamos las dos porque necesitamos la ley para saber que somos pecadores. Ajá. Y necesitamos el evangelio para decirnos que Jesucristo nos salvó. Ujú. Ok, para terminar la clase, los últimos 10 minutos o algo así, um, olvidé una parte. Recordar las 5 preguntas para consolidar. ¿Alguien puede decirnos cuáles son las 5 preguntas? Los cuatro preguntas, captar, Oh, contar, estos son las cuatro, 4C. Otra cuatro cosa. son, cuatro son, Ah, captar, contar, considerar y consolidar. sí, estos son los 4C, las 4C. Y consolidar tiene 5 preguntas. ¿Y cuáles Sí, son las 5 preguntas del último ¿Qué se C? trata la historia? Sí, ujú, ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? sí, ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ujú, ¿Qué me enseña a Dios a pedir y hacer en esta historia? Y la quinta, ¿con quién voy a compartir este mensaje? excelente, ujú. excelente. Gracias, Virginia. Entonces, pues ahora, segundo, vamos a profundizarnos un poco sobre la primera C, captar. Y el propósito de captar es captar la atención a fin de que, pues, las personas sepan el tema de la historia, lo que estamos enseñando, y también para empezar la aplicación un poquito. En esta reacción, ah, traté de captar su atención con la frase. Yo creería en Dios, sí, y entonces hicimos una lista de cosas sobre esta cosa. Y también el propósito de captar es dirigirnos a la palabra de Dios. Entonces, captando la atención y también enfocándonos en la palabra de Dios. Y pues ustedes pueden usar este método de las 4C formalmente y también informalmente. Ah, Tal vez segundos si te toca una lección en tus reuniones de jueves, puedes usar este método de las 4C. Ok, entonces, después de estudiar la sección de la Biblia, ok, ¿cómo voy a captar la atención de mis oyentes? Oh, yo sé, yo puedo hacer esto, esto, esto. Y entonces, cuando tal vez ustedes están caminando por la calle o en su trabajo y alguien está preguntándote sobre
la Biblia o por la fe. Oh, entonces, oh, ¿cómo puedo captar su atención? Oh, eh, ok, entonces puede ser formalmente o informalmente. Ah, ¿nos podrían dar un ejemplo de una plática o una predicación que escucharon que tenían un empiezo muy interesante? Tal vez escucharon un sermón muy, muy bueno con una introducción, con una captar muy bueno. Pensando. Para mí, recuerdo uno de mis compañeros de clase que hizo Déjame. un discurso sobre drogas y nos contó sobre un amigo quien murió ah, por abusar las drogas. Entonces me impactó mucho y ah, captó mi atención y yo quería escuchar el resto de su discurso por eso, porque fue una historia muy personal para él. ¿Ustedes tienen ejemplos? Bueno, y en una enseñanza, un ex sacerdote me impactó lo que él, en realidad, lo que era él, cuando dio un sermón que la vida en realidad vivía en el catolicismo, siendo un papa, y dio un texto, un mensaje, dijo lo que me capté esas palabras que él cómo reconoció a Cristo Ujú, y cómo pudo llegar al pie de Cristo para poder salir de esa oscuridad a la luz. ujú, Entonces ese mensaje a mí me captaba y ese era para ese testimonio, como puede ser como una enseñanza y se daba para todo el pueblo. Entonces la gente que no era cristiano, que era católicos, empezaban a escuchar, ¿no? Y empezaba a analizar y por qué siendo un papa salió de eso y entró en el evangelio ujú, y a la gente le captaba a la gente, ¿no? Ellos mismos se contradecían. Entonces yo me llegué a captar ese mensaje o ese testimonio mm, que ha sido de mucha bendición para mucha gente y mm, para que pueda venir a convertir a pie de nuestro Señor Jesucristo. ujú. Gracias. Otro testimonio que fue un ejemplo bueno de captar. Sí, pues tenemos que seguir un poco más rápido, entonces puede ser más que un testimonio, puede ser algo de las últimas noticias, qué está pasando en Ecuador o qué está pasando en Panamá. Tal vez la gente está pensando en algo muy, muy de hoy en día, de las noticias, y ustedes pueden usar las noticias. O un dicho común, pues Jesús lo hizo en Mateo capítulo 5. Oíste que fue dicho ojo por ojo, pero yo los digo. Entonces es algo muy común, un dicho común. O una pregunta, algo controversial que causa un mini debate. Entonces las personas están haciendo su debate y pues están interesados en el tema por eso. O una anécdota personal como o una dinámica de grupo, una estadística, un video. También puede ser un poema, una obra de arte, una lección visible. Am, pues realmente ustedes tienen que usar su creatividad y también, pero con un propósito, recordando, ok, queremos captar la atención para que ellos apliquen
la lección a usted, a sus vidas y también para enfocarnos en la palabra de Dios. Entonces, sean creativos, pero con un propósito. Ujú, ujú. Y la tarea para la próxima vez, que es mañana, tenemos clase a la misma hora mañana. Voy a colocar el video para la lección 4 en el grupo de WhatsApp. Y de hecho, ustedes, obviamente, ustedes están participando en las lecciones, pero este fin de semana vamos a cerrar el grupo de WhatsApp de apertura y abrir otro grupo de WhatsApp. Ustedes para recibir invitaciones a este grupo nuevo. Entonces, no se preocupen, pero pronto va, porque de hecho tenemos 3 grupos de apertura, pero vamos a unirlos en uno solo grupo de participantes del grupo. Pero voy a colocar este video en el grupo de WhatsApp de apertura y también plan para captar la atención para la historia de Mateo 4, las tentaciones, o Lucas de Lázaro y el rico. Entonces, pensando, ok, si yo tenía que, ah, si yo tenía que enseñar esta lección, ¿qué introducción usaría? Entonces, pensando en captar la atención para la historia. Y también noten bien que se les va a encargar un proyecto final. Y el proyecto final es una grabación de ustedes enseñando una historia bíblica con el método de las 4C. Y voy a hablar más sobre el proyecto final en las siguientes clases, pero vayan pensando, ok, ¿cuál historia quiero usar para mi proyecto final? Y ¿con quién voy a compartir esto? Puede ser tu grupo segundo, o puede ser un amigo, o puede ser un colega, un familiar, pero vayan pensando en el proyecto. Y una pregunta hasta aquí. Ok, pues gracias por venir a la clase. Y Rodolfo, buenas noches. Me di cuenta que llegó en la media, en la mitad de la clase, entonces vamos a empezar la segunda sesión en 15 minutos y usted está invitado a esta sesión también. Y Virginia, ¿de dónde es? De Ecuador, Ecuador, ¿cuál parte? Guayaquil. Guayaquil, excelente. La ciudad más grande en Ecuador, ¿no? Claro, Excelente. Y Rodolfo, ¿de dónde es? Perú, Perú. ¿De cuál parte? Cajamarca. Cajamarca. Conocí a un pastor en Cajamarca una vez. Pues, qué bien. Tenemos 2 personas de Ecuador, uno de Panamá y uno de Perú. Y pues yo en México. Y estoy muy, muy contento de estudiar la Biblia con ustedes. Y nos vemos mañana a la misma hora. Y si tienen preguntas, pues mándame un mensaje personal o pónganla en el grupo de WhatsApp. Buenas noches. ok, Buenas Buenas noches. noches, pastor. Sí, sí. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Que descansen bien. De igual manera, pastor, bendiciones. Sí, gracias. Y buenas noches, Virginia y Rodolfo, segundo y Edilio. Buenas noches, pastor. Buenas noches. ¿Y es su hija atrás? Ajá, sí. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Dani, Dani. Pues descansen bien. Amén. Pastor, Gracias. Bendiga. Sí, pastor, ¿cuándo adelante. viene a Ecuador? Pues, de hecho, en los grupos, la mayoría son de Ecuador.
no sé cuántos, pero tenemos un montón de personas en los grupos de WhatsApp. Desafortunadamente no todos entran en la clase, pero la mayoría son de Ecuador en esta, Pastor, sí, pastor, ¿usted cuándo viene a Ecuador? en diciembre. Ya, entonces ahí para encontrar, pastor. Sí, yo quiero llamarlo. Lamentablemente no estoy yendo a Guayaquil esta vez, pero a Quito. Y segundo vives en Quito, ¿no? Sí, en Quito vivo por sur, por Chillogallo. Ok, ok. Te llamo, te marco. Ya, pastor, ahí estamos hablando para conversarnos. Excelente. Pues buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, Dios les pastor. bendiga. Sí.